Muy buenas tardes y bendecidas tardes, teleaudiencia que está frente a las pantallas de Canal 8 para escuchar la palabra del Señor, para escuchar el mensaje de salvación, para escuchar esa palabra que nunca vuelve vacía. Así que prepárate, prepara tu corazón, prepara tu tierra para que la semilla que sea soltada a través de este programa, a través de la pastora Cecilia y quien está hablando, el pastor Edgardo, puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Nosotros lo creemos que así va a ser. Así que buenas y bendecidas tardes, teleaudiencia, buenas y bendecidas tardes, hermanos y hermanas que están también mirando el programa de la Iglesia de Aposento Alto. Iglesia que está situada en el lugar físico donde nos reunimos mañana, por ejemplo, a la hora 18:30 tenemos el culto general. Los miércoles, hora 18:30, tenemos culto de oración. Y hoy, 15:30, está la escuela bíblica para niños y adolescentes. Así que estás cordialmente invitado e invitada, tú que todavía no has dado el paso de fe, para comenzar a congregarte. Qué importante es congregarse. Qué importante es ir a la casa de Dios a buscar el oportuno socorro, a buscar la palabra de Dios. Indudablemente que yo como hombre, como ser humano, y ella también, nos vamos a equivocar en alguna oportunidad, pero no mire lo que nosotros hagamos. Sí, recibe la palabra del Señor, que la vamos a soltar con mucha alegría y con mucho gozo. Sí, míralo a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Fuera de Él nada hay. Fuera de Él nada hay. Yo mañana o pasado te puedo fallar en alguna actitud, en algo que tú me preguntes y no estemos de acuerdo. Pero yo pensé que no, pero Jesús no falla. Ese que fue a la cruz del Calvario a pagar ese precio por todos nosotros, los pecadores, los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, Él nos redimió, Él nos volvió a comprar con ese sacrificio perfecto, porque cada gota que derramaba era pecado que iba quitando de la humanidad. Así que qué precioso, qué agradecimiento más profundo siente este hombre que está hablando por lo que hizo Jesús en la cruz. Que por mucho tiempo lo vi, no quise saber nada, pero el día que pude tener un encuentro realmente genuino con mi Salvador, lo amo. Es el amor de mi vida. Por Él, aleluya, es que realmente disponemos nuestro tiempo, estamos realmente nosotros a las órdenes para que si tenés alguna pregunta, alguna necesidad, alguna duda, estábamos dispuestos. Ahí en la parte inferior de la pantalla aparecen los teléfonos de la sierva, de la pastora Cecilia y de quien está hablando, Edgardo Pujolar. Y llámanos, tímbranos, manda un WhatsApp, lo que sea, o un mensaje, y te vamos a estar llamando y vamos a estar hablando, porque es importantísimo no quedarse con esa cuña que pone el enemigo, que es la duda. Ese espíritu de duda muchas veces es el que paraliza el paso de fe, pero nosotros estamos creyendo que hoy es el día que vamos a romper toda oposición del enemigo, y la gente que está sin Cristo mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto hoy va a dar el paso de fe. ¿Por qué? Porque realmente hoy no es un día más, es un día que el Señor ha preparado para que vos y todos aquellos que se apartaron también del camino vuelvan, porque es importantísimo. Los tiempos son malos. El apóstol Pablo lo dice hace 2000 años. Yo te lo digo ahora humildemente en este tiempo. Los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos. Hoy en día la vida del ser humano vale nada, pero para Jesús vale mucho, porque Él dio su vida por vos y por mí y por toda la humanidad. Así que preparémonos y demos ese paso de fe, porque si tú alguna vez conociste el Evangelio o leíste la palabra o estuviste en una iglesia y por alguna circunstancia sencilla hoy estás apartado, vuelve como aquel pródigo que volvió y el padre corrió. Es muy importante ese pasaje, porque volvió en sí él. Y tú vas a volver en sí también, estimado hermano y hermana, que por alguna circunstancia hoy estás apartado, vas a volver en sí.
y vas a recapacitar y vas a decir: en la casa de mi Padre los jornaleros tienen abundancia de pan. ¿Y cuál es el pan? Jesucristo y la palabra de Dios. Es el alimento diario. Jesucristo, aleluya, en cada evangelio que nos dejó por intermedio de los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos las maravillas, las cosas preciosas que el Señor hizo, hace y seguirá haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Así que basta de duda, basta de desánimo. Vamos a ponernos los pantalones largos, como digo siempre, espiritualmente, y vamos a comenzar a caminar tomados de la mano de Jesús. Y ahí vamos a estar seguros. Porque Romanos 8:28, que lo compartimos el miércoles en el culto de oración, más todos... ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Sí, ¿quién nos separará del amor de Dios? Pero todos aquellos que realmente, perdón, lo voy a buscar para leértelo porque ese es un pasaje tremendo. Romanos 8:28, acá está. Mirá. Y sabemos que los que aman a Dios. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor está haciendo algo tremendo, maravilloso en ti. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo de Dios, que es el que está con nosotros y en nosotros. Así que preparémonos, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si tú amas a Dios, da ese paso de fe y vas a comenzar a experimentar algo maravilloso en tu vida. Bueno, preparémonos porque viene palabra de Dios. Preparémonos, te podés comunicar con nosotros, te vuelvo a repetir y te repito nuevamente. Mañana domingo, hora de 18:30, culto general. Un culto tremendo, impactante, donde la presencia de Dios, aleluya, va a estar en aposento alto, en el nombre de Jesús. Como está siempre. Los miércoles, hora de 18:30, cultos de oración. Y hoy, a la hora 15:30, escuela bíblica para niños. En el nombre de Jesús y adolescente. Te esperamos. Vas a ver que el día que le empecé a tomar el gusto de lo espiritual, el gustito de las cosas del Señor, no te partas nunca más. ¿Sabes por qué? Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pastora Cecilia. Amén. Dios los bendiga. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que están allí del otro lado de la pantalla. Venimos realmente a traer un mensaje de salvación. Y decía el pastor que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y la verdad que realmente lo podemos ver que Dios siempre está con nosotros. Amén. No importa la dificultad, no importa la situación, Él siempre está con nosotros. Y ahora vamos a ver un pasaje que está en el libro de Daniel capítulo 3. Yo te voy a leer unos pocos versículos porque es largo. Te voy a leer desde el 15 y en adelante, unos pocos versículos, pero vamos a ponernos en contexto. Sabemos que en ese momento, cuando Babilonia tomó a Israel, que estuvieron cautivos por Babilonia, y escogieron a los jóvenes de mejor parecer, a los jóvenes con más conocimiento, y dentro de ellos escogieron 4 jóvenes. Que después ellos le cambiaron el nombre a Sadrach, Mesac, Abednego y Belsasar, que le pusieron a Daniel. Estos jóvenes estaban en el palacio del rey. Y vemos que importante es que los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien, pero los que aman y obedecen. Amén, a Dios, sí, Señor. Y creen, y tienen esa fe inquebrantable de que si nosotros somos fieles a Dios, nada nos va a pasar. Porque vamos a ver una situación que pasaron en este caso Sadrach, Mesac y Abednego. Más adelante también vamos a ver una que le pasó a Daniel, sí, que fue librado del foso de los leones. Amén. Estos jóvenes que fueron cautivos, lo primero que ellos hicieron fue, para no negar su fe, cuando los llevaron y les quisieron dar de comer la comida y la bebida del rey. Y ellos se negaron, no por no comer la comida y la bebida del rey, sino que dentro de la comida venían cosas sacrificadas a los ídolos del rey. Y ellos no querían contaminarse con las cosas en cuanto a lo religioso, no querían contaminar su fe con la idolatría que había en Babilonia.
Y en este primer caso, ellos le pidieron a la persona que los tenía a cargo no comer de la comida del rey. Y estuvieron más hermosos que los otros. Y ahora en esta situación, el rey Nabucodonosor había erigido una estatua de oro. Una estatua de 30 metros de alto y 3 metros de ancho. Y había hecho un decreto que al sonar un montón de instrumentos musicales que no me acuerdo, zampoña, todos absolutamente debían postrarse delante de la estatua que él había erigido como una manera de lealtad ante el rey y ante sus ídolos. Y estos 3 jóvenes, Sadrac, Abednego y Mesac, estos 3 jóvenes no se postraron ante la estatua del rey. Y ellos estaban en una situación de privilegio, ellos estaban en unas situaciones de preeminencia, tanto ellos como Daniel. Y ellos no, por supuesto que había envidia de los babilónicos, porque estos cautivos, estos hebreos, estaban en posiciones altas de autoridad. Entonces, cuando fue el momento de inaugurar la estatua y que estaba el edicto del rey que todos debían postrarse, estos 3 jóvenes no se postraron. Y hubo quienes los estaban observando y le dijeron al rey: mira que aquellos cautivos no se postraron ante la estatua que tú erigiste, oh rey. Y ahí el rey los mandó a llamar. Y vemos en esto que ellos quisieron les cambiaron el nombre. De un nombre hebreo le pusieron nombres babilónicos. Y quisieron cambiar la cultura, vivían en otra cultura diferente a la de ellos. Y quisieron cambiar todo, ellos permitieron, lo que no permitieron es que le cambiaran su fe en el Dios viviente. Entonces acá vemos cuando estos jóvenes se negaron a postrarse y ofrecer lealtad al rey y a sus ídolos, el rey los manda a llamar y les dice: ahora pues, el rey Nabucodonosor, refiriéndose a ellos, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? O sea que, ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Por supuesto, estamos hablando de un rey idólatra. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados adentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Vemos que estos jóvenes no transaron en su fe. Como muchas veces en nuestro andar diario, a veces nos transamos con el mundo, pero el primer mandamiento decía que deberíamos amar a Dios
sobre todas las cosas, y que no se harían imagen ni de lo que había en el cielo, ni en la tierra, ni postrarse delante de otros dioses. Y estos jóvenes lo sabían. Y estos jóvenes, a pesar de que quisieron cambiarlos, ellos continuaban con su fe puesta en el único y verdadero Dios. Amén. Y cuando vino este hombre, el Nabucodonosor, y los enfrentó, que a veces es lo que a nosotros nos cuesta, cuando intentamos mantener nuestra fe, y vienen y nos enfrentan, así que vos por Dios no haces tal cosa, vení, vamos a tomarnos un vinito, o lo que quieras, no está mal que tomes un vinito. Incluso en la Biblia le dice Pablo a Timoteo, toma un poco de vino a causa de tu estómago. Entonces, a veces transamos, cuando le dijo, pero ellos se mantuvieron firmes, porque si no haces lo que yo te digo, los voy a enviar al horno de fuego, y que Dios será que los libre de ellos. Entonces, pero como ellos sabían quién era su Dios, amén, pero había dos cosas importantes ahí en esto. Primero le dijeron, en este asunto ni siquiera vale la pena discutir, con otras palabras. No es necesario que te respondamos, no nos postraremos ante tu estatua, ni adoraremos a tus dioses. Y es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer, sí. Mantenernos firmes en nuestra fe y no postrarnos ante lo que el enemigo de nuestras almas nos muestra, ante los deleites que Él nos quiere presentar. No lo haremos, porque no seguimos a nuestro Dios y a Él no le agrada eso. Entonces, cuando eso le dijeron ellos, mira, no nos postraremos, no haremos eso. Y nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y aún de ti, oh Rey. Y si no lo hace, tampoco lo negaremos. Qué importante, porque muchas veces nosotros seguimos a Dios porque sabemos que nos va a librar de las circunstancias. Seguimos a Dios porque estamos en situaciones adversas y sabemos que buscándolo a Él vamos a tener la salida. Pero qué importante que también sepamos tener en cuenta la voluntad de Dios, porque estos jóvenes dijeron, nuestro Dios puede salvarnos, y si no lo hace, tampoco te serviremos a ti ni a tus dioses. No importa, que sea la voluntad de nuestro Dios, Él nos puede salvar, pero si no lo hace, seguiremos fieles a Él, no nos postraremos ante tus deleites, ante lo que tú nos estás ofreciendo. Y estos jóvenes fueron echados a un horno calentado 7 veces más de lo habitual. Y vemos que los ataron, además. Atados, cosa que en cuanto llegaran muriesen. Y en el momento que abrieron la puerta, los que lo fueron a llevar murieron quemados. Pero estos 4 jóvenes, ahí ve el faraón y se asombra, porque los ve desatados dentro del horno de fuego, caminando libremente, y ve a 4. Y uno de ellos tenía aspecto como hijo de los dioses, dijo Nabucodonosor. Entonces, hermanos, yo te digo, si vos estás pasando por una dificultad, si estás pasando por una prueba, si estás en este momento, te sentís en medio de un horno de fuego, no temas, porque dentro de ese horno de fuego está Jesús contigo. Amén, sí, Señor. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos libre de las dificultades, y muchas veces lo hace, pero hay otras veces que Dios quiere que nos permite que estemos en esa dificultad, porque ahí es donde Él hace la obra. ¿Cuál fue la primera obra que hizo? Desatarlos. Estos jóvenes estaban atados, pero cuando entraron a ese fuego, fueron desatados, fueron libres de todo aquello que podía mantenerlos atados. Y no solamente eso, con ellos estaba Jesucristo. Acá dice uno semejante. Sabemos que cada aparición, cuando dice el ángel de Jehová, son Jesucristo preencarnado. Eran manifestaciones de Jesús. Aún no había venido a la tierra, pero sí se manifestaba de diferentes maneras, como se manifestó en la zarza a Moisés, sí, Señor, como se manifestó a Abraham, el ángel de Jehová
es el mismo Señor Jesús. Amén. Que ya desde antes se presentaba, y en este caso vemos que en esa dificultad que tú estás pasando, como estaban pasando estos jovencitos, Jesús va a estar contigo. Si no te libra esa situación que tú estás pasando, no temas, porque Él va a estar contigo dentro de la situación. Él va a estar contigo y Él va a hacer algo más grande de lo que tú te imaginas. Primero, Dios nunca nos abandona la dificultad. A veces parecemos que el horno nos quema, pero el horno nos está purificando. Amén, sí, Señor. Porque el fuego purifica. El oro es purificado por fuego. Y ellos fueron primeramente desatados. Y si tú tienes en esta hora alguna cadena, alguna atadura, no te asustes del horno de fuego que estés pasando, esa prueba, porque esa prueba lo primero que va a hacer es liberarte de toda cautividad que el diablo ha tenido sobre ti. Y Dios va a estar allí contigo y vas a salir libre. Quedó sorprendido Nabucodonosor. ¿Sí? Y cuando abrieron, que no te voy a seguir leyendo, pero tú síguelo leyendo en tu casa, cuando abrieron el horno de fuego salieron. No había un cabello suyo quemado, no había la ropa quemada, no tenían ni siquiera olor a humo, solamente salieron victoriosos sin aquello que los ataba y confiados de que Dios no los había abandonado. Y ahí Nabucodonosor tuvo que reconocer e hizo un edicto, que todos se postraran ante el Dios de los hebreos, porque ese era el único y verdadero Dios, y que Él salva a quienes son fieles a Él y confían en Él. Por eso yo, a vos como hijo de Dios, en esta hora te invito a que no te importa las circunstancias, mantente fiel a Dios. No importa lo que estés pasando, porque Dios en esa situación te va a sacar. Y te va a sacar mejor de lo que entraste. Y vos que no sos un hijo de Dios, pero que sentís que el fuego de la prueba te está, que no has podido salir, confía en este Dios. Sí, Señor. Confía en Jesucristo de Nazaret. Entregale su vida y Él va a caminar contigo adentro de ese horno. Tus enemigos, los que querían tu mal, van a ser consumidos, como pasó con esto. Pero tú no, porque tú estás caminando con aquel que es el que hizo, el creador del universo y el redentor de nuestras almas. Amén, Santa. ¿Te animas a venir a caminar con Dios? Sí, Señor. Yo te invito a que lo hagas. Yo sé que todas las veces que escuchas este programa, yo sé que más de una persona acepta a Jesús, porque no somos nosotros los que estamos hablando, ni te estamos hablando de nosotros. Te estamos hablando del único Dios verdadero, ese Dios que te puede sacar de cualquier circunstancia, pero sobre todas las cosas, este Dios que cargó en sus hombros con el pecado de la humanidad para que tengamos una eternidad con Él. Si estás en esta situación, piensa, medita y ten la convicción que en esa prueba que estás, en esa dificultad, Jesús está contigo. Él no te va a abandonar y vas a salir en victoria, pastor. Amén. Tremendo, 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 tremendo pasaje y tremenda fe la de esos tres jóvenes. Me hubiese gustado que siguiera con lo de Daniel y el foso de los leones, porque realmente no da tiempo. No da el tiempo, es decir, bueno, sí, porque como dijo ella en aquel tiempo, cuando decía el ángel de Jehová, era Jesús preencarnado. Bueno, pero yo te voy a leer rápidamente un pasaje que me apasiona porque Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, aquel estaría bueno que aceptara a Jesús, pero aquel no. Él fue a morir a la cruz del Calvario por todos los seres humanos. ¿Para qué? Para que viniesen al arrepentimiento y pudieran ser hijos e hijas de Dios. Pero vos sabés que en el Evangelio de San Marcos capítulo 2 hay un pasaje que me apasiona, que no es el mensaje de hoy. Rapidito lo voy a decir. Es el pasaje, ¿se acuerdan que muchas veces lo he predicado? Que 4 personas que no sabemos si son amigos, si son vecinos, si son parientes, llevan a un hombre paralítico a la presencia de Jesús. Es impresionante, porque a ellos no les interesó. La Biblia no dice si vivían a 1 cuadra, a 2 kilómetros, no. Dice que se enteraron que Jesús estaba en casa y entonces fueron a buscar
a ese paralítico. ¿Por qué? Porque tenían fe en que Jesús lo podría sanar. Y qué lindo es esa fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, porque cuando ellos van caminando con el paralítico en el lecho, llegan al lugar donde estaba Jesús, que se presume que era la casa de Simón Pedro, y había gente hasta afuera. Pero la fe, la certeza de lo que se espera. Ellos estaban esperando que Jesús los sanara, pero cuando hay un impedimento, porque el enemigo siempre va a querer impedir que Dios te bendiga, bendito Dios, ellos no les interesó que hubiese gente hasta afuera. No, subieron por una escalera que había costado y le bajaron, rompieron el techo y bajaron a esa persona que estaba necesitada del Señor Jesús, de que Jesucristo hiciera un milagro en él, porque te estoy hablando del Dios de los milagros, te estoy hablando del Dios de lo imposible, te estoy hablando del Dios que tiene amor y compasión hacia nosotros los pecadores. Y entonces, después que ocurrió todo eso que Jesús le dijo, vio la fe de los hombres y sanó al paralítico, le dijo: toma tu lecho y vete. Salieron de ahí y entonces una multitud lo seguía. ¿Y a quién ven? En el capítulo 2, versículo 13. Lo leo rapidito. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y dejo para postre el versículo 17. ¿Por qué? Porque es tremendo. ¿Quién era Leví? ¿Quién era Mateo? Era un cobrador de impuestos. Si habrá estado con los discípulos, con los habitantes de Jerusalén, cobrándole impuestos, pastora, y el impuesto lo cobraban de una manera desorbitante. Eran para el imperio romano que cobraban el impuesto. Y Leví estaba en esa situación. Y a Jesús le plació, a Dios le plació llamarlo a su preciosa presencia. Y qué lindo es ser sensible a la voz de Dios y aceptar el llamado de Dios. Como te decía la pastora, bendito Dios de la gloria, estos 3 jóvenes no se postraron adelante de la estatua de Nabucodonosor. Y este hombre, Leví, que estaba cobrando impuestos, cuando escuchó la voz de Dios, bendito Dios de la gloria, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces se paró Leví, se paró Mateo, que posteriormente fue Mateo, el discípulo del Señor, y lo siguió. Y ahora te leo para terminar ya. Qué hermoso, porque como te dije, los discípulos le dirían: sí, pero ¿y este nos cobra impuestos y este lo está llamando? No, porque mirá lo que pasó cuando en el versículo 17. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú que estás siendo un pecador, tú que estás pecando, que estás sin Jesús en tu corazón, hoy es el día, como te dije, hoy no es un programa más, hoy es el programa donde tú vas a recibir al dador de la vida, vas a recibir al Señor Jesús. ¿Sí? Yo creo que sí, porque el Señor no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento, como dice el apóstol Pablo, del cual yo soy el primero. Dile así al Señor Jesús: Señor Jesús, esta palabra realmente me ha impactado y yo quiero reconocer públicamente y con voz audible de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él e inscribe mi nombre, oh Señor Jesús, en el libro de la vida. Gracias, mi Señor, porque te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Fuera de ti no hay dioses. Dios los bendiga. Nos vemos mañana 18:30, Varela 684, Iglesia Aposento. Amén.